está obligado a actuar esa prueba, y luego de que se haya admitido y actuado, está en la obligación de valorar. Prueba que se admite, prueba que se actúa. Prueba que se admite y actúa, prueba sobre la que hay la obligación de valorar. Esto nos recuerda que está en un error el Tribunal Constitucional Español cuando dice que el juez no tiene que valorar todas las pruebas del proceso. No, mis queridos amigos. Si el juez, pudiendo rechazar una prueba, la acoge explícita o implícitamente, esa prueba se tiene que actuar o se tiene que valorar oportunamente en la estación correspondiente. ¿Por qué? Porque existe un derecho fundamental que se conecta también con el deber de motivar las resoluciones judiciales o administrativas, que es el derecho a defenderse probando. Una persona no se defiende alegando, diciendo soy culpable o soy inocente. Una persona no se defiende diciendo no, yo no estuve en el lugar del crimen, no, yo no soy el autor del hecho. No, así nadie se defiende. Es un mecanismo irracional donde uno cree que hablando se defiende. No, una persona se defiende probando. De tal manera que cuando existe un medio de prueba que se ofrece por alguna de las partes en el proceso, ese medio de prueba, si se admite en el mismo, automáticamente nace la obligación jurídica de actuar esa prueba, y si se actúa esa prueba, de valorarla. Y solamente se puede resolver y decidir un caso constitucionalmente hablando si es que se tome en cuenta las pruebas admitidas y actuadas. ¿Esto qué significa, mis queridos amigos? Que el juez puede tener un conocimiento del caso exhaustivo y puede, por ejemplo, saber que la persona que es procesada en el caso no es el culpable, o puede saber que efectivamente es el culpable porque alguien le dijo, porque alguien le mencionó, o porque, por ejemplo, el juez vive en las inmediaciones donde ocurrió el hecho y su casa, por ejemplo, tiene un video y en el video está registrado el crimen. El juez puede saber la inocencia o la culpabilidad de esa persona, pero mientras no haya una prueba, no hay una evidencia acogida en el proceso que establezca con verosimilitud que esa persona es realmente culpable e inocente, el juez no puede decir yo condeno o yo absuelvo a una persona sobre la base de mi conocimiento privado o por la verdad que yo conozco o me lo han contado. Por esa razón, mis queridos amigos, hay que seguir en un proceso y con ello se conecta el deber de motivar las acciones judiciales a la evidencia. Vamos a ver, el juez tiene que fallar, sí, pero el juez tiene que ver qué material hay en el proceso, qué material se ha admitido correctamente y qué material, por ejemplo, se ha actuado, material probatorio, para luego decidir el caso. En este sentido se distingue entre la prueba admitida y la prueba actuada. Hay muchas pruebas que son admitidas pero no se actúan. Y si las pruebas no se actúan dentro del proceso, lamentablemente luego no pueden ser valoradas. Por ejemplo, me explico. Puede que el fiscal, el abogado defensor, el abogado de la parte civil ofrezca un testigo y el juez admite el testimonio. Si el testigo nunca va a declarar, ese testimonio no se puede valorar. Puede ser un testigo de cargo y descargo, puede ser el testigo esencial, pero si no se actúa ese testimonio, no puede valorarse. Por ejemplo, si se aporta un documento fílmico en donde se ve la comisión de un crimen, si ese documento fílmico no se levanta en el momento oportuno una diligencia para la visualización del video, ese documento público, en la medida que no ha sido contradicho, no ha sido objetado o no hay un acta en donde efectivamente se da cuenta de cómo ocurrieron los hechos,
antes, durante o después, no puede ser valorado. Es decir, mis queridos amigos, la prueba ingresa al proceso formalmente, pero además que ingresa, cuando se admite, tiene que actuarse la prueba. Por ejemplo, puede llegar al juzgado una pericia, pero esa pericia tiene que ser admitida y tiene que actuarse. Y normalmente la actuación pericial supone la ratificación de los peritos. Entonces, el juez, cuando dicta sentencia, o el órgano administrativo, tiene que decir, a ver, así de simple, mis queridos amigos, porque es una metodología de trabajo elemental. ¿Cuántas pruebas se han admitido? ¿Sí? ¿Cuántas testimoniales? ¿Cuántas periciales? ¿Cuántos documentos? ¿Cuántas pruebas se han actuado? Por ejemplo, se han ofrecido y se han admitido 10 pruebas, pero puede que se hayan actuado solamente 5. El juez no tiene que exasperarse, molestarse, incomodarse, solamente tiene que motivar y valorar las 5 pruebas, de las 10 que se admitieron, las 5 que se actuaron. Y tiene que decidir con ese material probatorio. El juez no puede, por ejemplo, decir, no, yo creo que este tipo, este pata es culpable, o este es inocente. No, porque viola el deber de motivar las resoluciones judiciales. Porque este deber de motivar las resoluciones judiciales tiene que ver, como repito, con el derecho de prueba. ¿Correcto? Entonces, el primer requisito del deber de motivar las resoluciones judiciales es el deber de respetar los hechos. El segundo deber es el de respetar la prueba. La prueba admitida, la prueba actuada, es la prueba que debe valorarse. Lamentablemente, aquí en el Perú, mis queridos amigos, el 99% de nosotros, los abogados, no sabemos litigar y todavía no aprendemos, porque alegamos, pero no probamos, y no nos damos cuenta que el primer ejercicio intelectual que debemos hacer nosotros los abogados es prepararle el camino al juez. Señor juez, de todas las pruebas que se han actuado, 5, 10, 15, usted tiene la obligación de tomar en cuenta estas pruebas. ¿Sí? El tercer paso tiene que ver con el segundo, que tiene que analizarse el contenido informativo o probatorio de todas las pruebas, y todas las pruebas tienen que ser correctamente analizadas por el juez. Luego que todas las pruebas son analizadas por el juez de manera pormenorizada, de manera individual, o sea, cada prueba tiene que ser analizada de manera individual. Ojo, que es distinto, mis queridos amigos, hacer el resumen de los actos procesales, hacer el resumen del contenido informativo de cada prueba. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Puede haber, por ejemplo, 50 actos procesales, pero puede que hayan simplemente 10 pruebas. Y enumerar las pruebas no es motivar las pruebas. Es indispensable que de cada prueba se haga el resumen preciso, correcto y sintético de qué es lo que se toma en cuenta de dicho documento. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Yo no puedo decir, no hay 10 pruebas. Sí, pues mis queridos amigos, puede haber 10 pruebas, pero todas pueden ser de descargo. ¿Qué hacemos condenando? O puede haber, por ejemplo, 6 pruebas de cargo y 4 de descargo. Y yo, porque hay más pruebas de cargo que las de descargo, yo no puedo necesariamente condenar. O porque hay 2 pruebas de cargo y hay 8 de descargo, yo voy a decir, no, absuelto. No. Toda prueba tiene un contenido informativo o un contenido probatorio. Y ese contenido probatorio tiene que estar debidamente documentado. Lo que no se puede hacer en el campo penal, mis queridos amigos, es dar saltos al bulto. ¿En qué sentido? De hacer el resumen de todos los actos procesales, por ahí mencionar algunas o todas las pruebas y luego decir, bueno, ¿saben qué? He llegado a esta convicción total luego de la valoración de la prueba actual. No, mis queridos amigos. El razonamiento probatorio, el deber de motivar las resoluciones judiciales, exige que primero la prueba se valore y se motive individualmente. ¿Sí?
Porque una persona puede intuitivamente sentirse culpable, o puede sentirse inocente. Pero mis queridos amigos, si no se desgrana, si no se trabaja atómicamente o de manera individual, no se analiza cada prueba, podemos llegar a conclusiones irracionales, ¿no? Entonces, de tal manera, mis queridos amigos, que tiene que haber una valoración individual de la prueba admitida y actuada, para luego recién efectuar una valoración global, porque justamente la valoración individual nos va a permitir determinar cuál es la capacidad, cuál es la fuerza o cuál es el peso probatorio. Por ejemplo, si yo en una valoración individual yo no le doy mucho valor a la declaración de la víctima de un delito de abuso sexual, porque la niña tiene 5 versiones, dice que su enamorado abusó de ella, luego que no abusó, luego que ella lo hizo por amor, yo tengo que valorar justamente todas sus declaraciones, tengo que precisarlas. Y si hay muchas contradicciones, yo no puedo decir, no, la niña sindicó al imputado y condenar. Justamente la valoración individual y la motivación de cada medio de prueba en específico permite a las partes, al órgano superior de justicia, cuando se apela, a la ciudadanía hacer el control correspondiente. O sea, tú no me puedes, mejor dicho, tú no puedes concluir algo, ¿sí?, en la valoración global de la prueba y en la motivación de la valoración global, si tú no me has motivado específicamente los correspondientes medios de prueba actuados. No sé si me puedo entender, mis queridos amigos, ¿sí? Y esa es una garantía de racionalidad. Imagínense, no es que se trabaja más, sino que en realidad trabajaríamos menos, porque si se sigue determinados procedimientos, ¿cuántas sentencias no se anularían? ¿Cuántas sentencias no se anularían? Porque se sigue un determinado procedimiento o método racional de trabajo. Entonces decía, en este tercer paso se tiene que establecer el contenido probatorio, la valoración individual de la prueba y la valoración global de la prueba, ¿sí? El cuarto paso, mis queridos amigos, es el paso más importante, creo yo, de todos. Como aplicar el derecho es resolver problemas solucionando un caso determinado, el cuarto requisito obliga ¿a qué? A responder los problemas del proceso y los puntos controvertidos planteados por las partes. ¿Eso qué significa, mis queridos amigos? Significa que un juez con experiencia, un órgano administrativo con manejo y trayectoria profesional, lo que debe ver es, a ver, de todos los hechos recogidos en el proceso, con la contestación de la demanda, con la defensa del imputado, la parte civil, con la pretensión del Ministerio Público, ¿cuáles son los problemas? Hay 4 clases de problemas, como ustedes saben. Los problemas de relevancia, que tienen que ver con la ley aplicable, los problemas de interpretación, con los problemas de calificación y los problemas fácticos o probatorios. Yo soy de aquellos que desligan los problemas fácticos de los probatorios, porque no siempre un problema fáctico es un problema probatorio y viceversa, ¿no? Entonces serían 5 criterios. Entonces el juez tiene que, con la experiencia del caso, el órgano administrativo, identificar cuál es el problema. Por ejemplo, puede tratarse de un caso fácil, y si es un caso fácil, es relativamente sencillo darse cuenta si el problema es fáctico o normativo, o probatorio tal vez. Y si el caso es complejo, tal vez habrá cuestiones involucradas en donde el problema viene, ya sea por una determinada interpretación que se sugiere de la ley o por determinada prueba. Pero, ¿por qué digo que en este cuarto paso se tiene que diferenciar los problemas de los puntos controvertidos?
Los problemas, mis queridos amigos, son los temas objetivos que son prácticamente el núcleo o el centro del planteamiento de cada una de las partes, ¿correcto? Y el punto controvertido es una clase específica de problema, pero referido a lo que con la total precisión una parte considera como el aspecto crítico del caso. Me explico con un ejemplo, ¿correcto? En un caso de abuso sexual de menores, ¿cuáles son las pruebas más importantes para condenar o absolver? A ver, mis queridos amigos, ustedes tienen experiencia. ¿Cuáles son? El reconocimiento médico legal, ¿correcto? Ya. La sindicación de los familiares de la víctima, normalmente, ¿cierto? Y la sindicación de la víctima, ¿sí? Correcto. Pueden agregarse más medios probatorios, etcétera, pero en esencia, normalmente ese es el paso que se sigue, ¿correcto? La cuestión aquí es, el problema puede ser, por ejemplo, si la persona sabía que la joven con la que tuvo relaciones sexuales tenía menos de 14 años. Puede que la niña no le haya dicho la edad real a su pareja. Para eso hay que ver el tiempo de la relación, el contexto del acto sexual, cómo ocurrió en una fiesta, en su cumpleaños, lo que fuera. Ese es el problema, por ejemplo, normal en un delito de abuso sexual. Pero el punto controvertido, es decir, el punto que se tiene que analizar es, por ejemplo, el grado de credibilidad de la víctima, ¿sí? Porque tiene 3 o 4 versiones, porque en esas versiones no ha sido coherente, o porque en el reconocimiento psicológico, por ejemplo, el perito psicólogo o psiquiatra dice que tiene tendencia a fantasear. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es resolver un caso de abuso sexual y ver el caudal probatorio, pero el punto controvertido concreto es, como la prueba fundamental es la declaración de la víctima, puede que se esté discutiendo o se deba discutir exactamente el grado de credibilidad. ¿Y eso qué supone, mis queridos amigos? Si el tribunal advierte ese hecho o la defensa lo destaca y lo precisa, tiene que haber una motivación específica, detallada, adecuada, de por qué, por ejemplo, se llega a una decisión de condena pese a que la declaración de la víctima es contradictoria o incoherente entre sí. ¿Correcto? Eso supone, mis queridos amigos, motivar adecuadamente. Y es una tarea relativamente sencilla, porque no se tiene que pegar ni cortar, no se tiene que abundar en cuestiones normativas, se tiene que reparar el problema del caso. Por ejemplo, una de las cosas que yo critico a mis colegas abogados, y sobre todo a los que hacen dogmática penal, que ellos piensan que todos los problemas del mundo son de dogmática penal. O sea, todos piensan que la solución del sistema de justicia es tomar, y de los casos penales, es tomar partido a favor de Yatos o de Roxy. O sea, como si un juez, para decidir un caso, si una persona se va a la cárcel o queda en libertad, le pregunta o tiene una moneda al aire, ¿Yatos o Roxy? Los señores construyen teorías, sistemas de trabajo, modelos de imputación, que todavía no han aterrizado una determinada realidad. ¿Y a qué voy? No se dice ninguna novedad cuando se afirma que en los casos judiciales, sobre todo los de materia penal, más del 90% de los problemas son problemas fácticos o probatorios. Por tanto, si los problemas son normalmente fácticos o probatorios, ¿qué hace el abogado de la defensa citando a autores cuando ese no es el problema del caso ni es el punto controvertido? ¿O qué hace, por ejemplo, el magistrado en una sentencia de 20 páginas
citando acuerdos plenarios o señalando doctrina sobre el tema del abuso sexual cuando el problema es fáctico probatorio y el punto controvertido es fáctico probatorio. Por esa razón, mis queridos amigos, yo creo que no se necesitaría modificar ni el Código de Procedimientos Penales, ni el nuevo Código Procesal Penal. En todas las sentencias judiciales, pero eso se requiere un hábito mental, se debe hacer un acápite especial, autónomo, respecto a puntos controvertidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta la misma Sala Superior o a la Corte Suprema se le va a facilitar el trabajo. Los puntos controvertidos suponen que efectivamente se discutió de manera minuciosa las articulaciones de las partes. Evidentemente, mis queridos amigos, yo estoy acá con el doctor Marcos Serna, que es una persona, un magistrado, un jurista rápido, decir, o sea, si le toca un abogado criollo que me pone 20 puntos controvertidos, que los 20 no voy a responder. No, mis queridos amigos, porque los puntos controvertidos no son subjetivos, son objetivos y tienen que guardar relación con los hechos del caso y con los problemas del caso. ¿Correcto? Entonces se tiene que hacer una depuración. Y lamentablemente también ahí los abogados nosotros no ayudamos, porque los abogados en nuestros informes orales tendríamos, en los procesos sumarios, en nuestros alegatos de clausura, en los procesos ordinarios, me refiero con el antiguo código, tenemos que hacer un resumen de puntos controvertidos, ¿sí? De 3 o 4 puntos controvertidos, para que el magistrado se pronuncie. Porque al final, mis queridos amigos, ¿qué es el derecho de defensa del fiscal y del imputado de la parte civil? El derecho a ser vencido en juicio con buenas razones. Y no se puede decir o sostener que se es vencido en juicio con buenas razones si no existe una explicación adecuada, suficiente o minuciosa de lo que es realmente materia de controversia y representan los problemas y puntos controvertidos. Yo creo, mis queridos amigos, que esto racionalizaría mejor el trabajo judicial y permitiría, por ejemplo, que los abogados tengan en cuenta las decisiones judiciales que resuelven estos aspectos para ver si impugna o no impugna. Porque si a mí el juez me está detallando y me está refutando los aspectos más importantes, tal vez hasta que impugno. ¿Para qué? Y acá hay un punto. Lamentablemente, ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Suprema, ni todavía la Corte Americana de Derechos Humanos ha destacado la importancia, mis queridos amigos, de dar solución a los problemas y dar solución y respuesta a los puntos controvertidos. El no hacerlo supone incurrir en una falacia de ilusión. Y si se incurre en una falacia de ilusión, o sea, no dar respuesta a algo fundamental, no se está cumpliendo con el deber de motivar las decisiones judiciales. Ni siquiera es un tema de incongruencia, no. O sea, si yo traigo este problema y mi tesis es esta, y el punto central de mi tesis es, por ejemplo, la credibilidad del perito, la credibilidad de la víctima, se me tiene que dar respuesta sobre ese tema. No se me puede ni absolver ni condenar sin pasar por ese filtro. Si no se da respuesta al problema o al punto controvertido, mis queridos amigos, no se está cumpliendo con el requisito de fallar conforme a la lógica, porque justamente la falacia de ilusión es un problema lógico que vicia por completo el razonamiento. Pero lamentablemente estamos todavía construyendo un sistema motivacional adecuado o de fundamentación de las decisiones judiciales y administrativas que nos permitan llegar a ese punto. Pero miren ustedes la importancia, lo gravitante y lo decisivo que es tomar en cuenta estos aspectos. Y miren lo que suponen estos 4 requisitos hasta ahora: una disminución del trabajo
profesional. ¿Por qué? Porque no se va a tener que dar un gran relato de lo que se hizo en el proceso. Se tiene que establecer los hechos, hacer un recuento de las pruebas esenciales y los puntos controvertidos. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que con la existencia, configuración y delimitación de los puntos controvertidos y de la respuesta judicial o administrativa correspondiente, se va también a determinar los marcos de la impugnación. Por ejemplo, un abogado o un fiscal que quiera recurrir, ¿qué tiene que atacar directamente? Los puntos controvertidos, pues. ¿Y eso qué significa? Que el Tribunal Superior deberá contrastar si efectivamente no se dio respuesta a los puntos controvertidos. Evidentemente, mis queridos amigos, yo no creo que esta sea una cuestión de reforma legal, porque no creo que todo lo que esté en la ley deba ser lo que escrupulosamente se cumpla. Puede que haya un acuerdo de jueces, puede que haya prácticas innovadoras que establezcan estos aspectos. Y adiós, nos evitaríamos muchos problemas. Y como les digo, motivar no es igual a escribir mucho. Puede haber resoluciones judiciales de gran cantidad de páginas que no dicen nada, o puede haber resoluciones judiciales escuetas pero precisas en donde se resuelve el problema o los puntos controvertidos. Y el quinto aspecto, mis queridos amigos, es la interpretación y la aplicación del material normativo. ¿Sí? Por ejemplo, si el problema es fáctico probatorio, ¿será necesario hacer una cita de 10 o 20 autores? No, pues. Pero si el problema es probatorio, en todo caso las citas de los autores serán, pues, de prueba, ¿no? Pero no vamos a hacer una discusión, por ejemplo, de lo que supone el bien jurídico, del abuso sexual, el bien jurídico, del robo. No, si no es punto controvertido. Por eso uno se sonríe cuando algunos jóvenes estudiosos que califican los exámenes de magistrados de primera instancia, superiores o postulantes a jueces supremos en el Consejo Nacional de Magistratura dicen, no citó jurisprudencia. ¿Y qué problema puede citar jurisprudencia? Y si el problema no es el conflicto jurisprudencial, si el problema no es normativo, si el problema no es jurisprudencial, entonces uno dice, aquí hay que jalar a los evaluadores, ¿no? Entonces, la aplicación del derecho supone reparar las cuestiones fácticas, las cuestiones probatorias, los problemas fundamentales, los puntos controvertidos. Y puede, por ejemplo, que hay un punto controvertido o un problema normativo. Por ejemplo, si se trata de un error de tipo, un abuso sexual de menores, por ejemplo, mis queridos amigos, a partir de los 13 años, no como una cuestión a favor de los imputados, no, ni tampoco de las víctimas. A partir de los 13 años, toda relación sexual tiene que ver con un problema de error de tipo normalmente. Porque, díganme, salvo, por ejemplo, que el imputado